Buenos días. La clase que vamos a trabajar en el día de hoy recibe el nombre de literatura prehispánica. Vamos a desarrollar una definición, un contexto histórico, vamos a hablar de tradición oral, vamos a tener en cuenta algunos de los libros y las muestras que han existido en la literatura prehispánica. Comencemos. Definición. Es el conjunto de manifestaciones de las grandes culturas que existieron en nuestro continente antes de la llegada de los españoles. Contexto histórico. Los primeros pobladores que llegaron de Asia atravesaron el estrecho de Bering entre el año 20.000 y 10.000 a.C. Avanzaron poco a poco hacia el sur y basaron su subsistencia en la caza, la pesca y la recolección. Dentro de los grupos que vamos a encontrar están los aztecas, los mayas y los incas. Los aztecas se ubicaron en el centro y sur de México. Debido a su gran poderío militar, dominaron todas las poblaciones establecidas en el Valle de México. La sociedad estaba dividida en los aristócratas y los esclavos. Tenían a dioses como a Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, el sol. El imperio estaba organizado a modo de confederación y el emperador Tlatoani tenía el poder absoluto sobre toda la población. La agricultura basada en chinampas, que fueron balsas cubiertas de tierra vegetal y amarradas a las orillas, o islotes de tierras que eran flotantes. La alimentación principal era el maíz. El siguiente grupo, los mayas, se ubicaron en el extremo sur de México, principalmente en la península de Yucatán. Sobresalen ciudades como Copán y Palenque, en las que se construyeron templos piramidales, palacios y plataformas para los cultos religiosos. La sociedad era teocrática, es decir, basaba su creencia en los dioses. El poder estaba en Jalaj Uinig, o el rey sacerdote, quien también dominaba el conocimiento científico. Ellos se dedicaban a la agricultura y la artesanía. Algunas de sus divinidades están Itzmaná, dios del cielo, y Quinichachua, dios del sol. Sus calendarios y su sistema astronómico tuvieron gran precisión, y su escritura fue el más desarrollado de todas las culturas precolombinas. El siguiente grupo, los incas, se localizaron en el Perú. Se conformaron por tres grandes culturas, las de manos cruzadas, las de Chavín y la Tiahuanaco. La sociedad giraba alrededor de la figura del Inca, que era descendiente del sol. Su principal divinidad era Viracocha. Esta cultura desconocía la escritura y sus calendarios fueron poco exactos. Desarrollaron caminos hacia la misteriosa Machu Picchu, que es un lugar ceremonial. La tradición oral. Esta se presenta antes de la llegada de los españoles. Las culturas precolombinas eran de tipo oral, es decir, que todo pasaba de abuelos a padres y de padres a hijos. Solo algunos códices estampados en papeles fueron los que se encontraron y se mantuvieron a lo largo de la historia, en los pueblos aztecas y los mayas, que aún ellos conservan esto. Manejaban alfabetos fonéticos, que eran letras que se representaban sonidos, y los glifos pictóricos, que eran dibujos e ideográficos que vinieron a ser los conceptos que se manejaron durante la época. En los libros reconocidos, o en los aspectos que se han encontrado a lo largo de la historia, están primero el Popol Vuh, un libro reconstruido en lengua maya quiché, en el que se cuentan algunos mitos acerca del origen del mundo y del hombre, así como los pueblos indígenas de lo que hoy corresponde a Guatemala. Este fue encontrado por el misionero Fray Francisco Jiménez, que lo encontró y lo tradujo en el siglo XVIII. En este libro se divide en 4 partes. La primera hace referencia al origen del mundo, de la tierra y el hombre. Dicen que el primer hombre fue hecho de barro, pero se destruyó con la lluvia. El segundo hecho de madera, pero no tenía sentimientos. Por su ingratitud fue destruido. La segunda parte del libro narra la historia de los dioses Unapu e Ixbalanque. La tercera parte habla nuevamente sobre el origen del hombre, esta vez el definitivo, que fue hecho de maíz. Y la cuarta parte se refiere a los sacrificios de animales para ofrendar a los dioses. En la segunda parte es el Chilambalán. Es un libro profético
Incluye cosmogonías, ideas sobre el origen del universo. Son visiones poéticas y alusiones apocalípticas sobre el universo. Chilam significa jaguar o brujo y Balan significa clase sacerdotal que interpretaba los libros y la voluntad de los dioses. Literatura náhuatl. Se destaca por la sensibilidad, el cuidado del lenguaje y la reflexión sobre grandes temas. Su énfasis está en los signos rituales, poemas líricos y cantos a príncipes. Esta se presenta en una región en donde aparecen los olmecas, toltecas y aztecas, que fueron tres culturas que se desarrollaron en el Valle del México. A su vez, este nahual es el plural de la palabra náhuatl. Tuvieron un lenguaje culto que es enseñado aún en las escuelas y uno que es cotidiano. Hay un ejemplo que recibe el título de Canto de la Huida de Nezahualcóyotl y dice: en vano he nacido, en vano he de salir de la casa del Dios a la tierra. Yo soy menesteroso, ojalá en verdad no hubiera salido, que de verdad no hubiera venido a la tierra. No lo digo, pero ¿qué es lo que haré? Oh, príncipes que aquí habéis venido, vivo frente al rostro de la gente. ¿Qué podrá hacer? Reflexiona. Seguimos con la poesía quechua, que pertenece al Imperio Inca. La lengua oficial fue el quechua. Fue oral y canto a la religiosidad, al trabajo, a la guerra. Esta a su vez se divide en cuatro. Aillís, que eran cantos religiosos. Aragüí, que eran piezas líricas. Guaguaquis, cantos dialogados a manera de coro. Y los huancas, que eran elegías fúnebres. Es decir, a los muertos era dedicada esta poesía. Y recordemos dos puntos importantes que tiene la literatura prehispánica, lo que son los mitos y las leyendas. El mito es la explicación que se le da a fenómenos de la naturaleza. La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso y a veces se adorna con elementos fantásticos, que es lo que hacemos muchas veces, lo que los papás le cuentan a uno que los abuelos le contaron a ellos. Ejemplos que hemos tenido nosotros, por ejemplo el del Moán, el de la Patasola, que son historias o leyendas que tenemos nosotros cercanas a nuestra vida. Y para terminar, tenemos una actividad. Vamos a buscar la cartilla del libro Aprende a Aprender, las páginas 5 y 6, las van a resolver, van a enviarnos el pantallazo o una fotografía de este ejercicio en el transcurso de la clase si hay la posibilidad. Si no, tienen hasta el día de mañana a las 9 de la mañana para enviarlo a la plataforma. Recuerden, tendrá 2 puntos y se inscribirá en la sección de tareas. La información que les acabo de enviar, que acabamos de charlar y de conversar, algunos de ustedes ya la tienen. Complementen lo que les haga falta, pueden imprimir las diapositivas y pueden pegar esta información en el cuaderno que les quede bien organizado. Al finalizar también, recuerden enviar el pantallazo de la información escrita en su cuaderno. Agradecemos la colaboración a David Guevara, quien fue la persona que nos ayudó para organizar este video, y a su mamá, Marta Guevara. Para finalizar, los temas. Los que ellos desarrollaron fueron preguntas y explicaciones sobre el origen de la vida, del universo y del hombre. En segunda instancia, el origen de la comunidad y como tercer punto, costumbres de los pueblos, como fue la organización social, comidas, festejos, relaciones amorosas y actividades económicas.